delante en este momento, que tú pongas guarda, Señor, en mis labios, para que lo que vamos a hablar venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, Padre Celestial, si así fuera necesario, pero toma el control de nuestras palabras, Padre bendito, y que tu palabra, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, tierra sana, tierra fértil, tierra que lleve mucho fruto, Padre bendito, para que tú, Señor, y tu nombre sean solamente glorificados. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias te damos una vez más, precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestros temas de los frutos del matrimonio. Amén. En esta oportunidad, pues vamos a hablar del último significado de los que hemos venido hablando, pero no sin antes vamos a mencionar la cita del libro de Génesis, la cual le ha dado base a nuestros estudios, ¿verdad? Génesis capítulo 1 y versículo 27 y versículo 28 dice la palabra del Señor: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, amén, y les dijo: fructificad. Eso es lo que hemos estado hablando hasta el día de hoy. Y multiplicaos. Luego le dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Los significados de esta palabra, recuérdense que gracias a Dios los hemos ido viendo uno por uno. Llevar fruto, aumentar, crecer, fértil, fructífero, dar fruto, producir, y el que vamos a ver el día de hoy es retoñar. Amén. Ese va a ser el día de hoy y el último, primeramente Dios, y ya después el Señor pondrá, ¿verdad?, en nuestros corazones la necesidad de otro tema. Amén. Entonces vamos a leer, mis amados hermanos, los significados de esa palabra retoñar. Amén. Que es el significado de la palabra fructificar, pero retoñar significa brote. También menciona que es un brote delicado. Habla también de una grama, de hierba, de retoño, de algo verde, de algo que brota, y pone este significado acá que también ya lo vimos, que es reproducir. Amén. Esos son básicamente los significados de la palabra retoño que vamos a estar viendo el día de hoy, como consecuencia de que si el Señor, mis amados hermanos, nos ha derramado bendición sobre nuestros matrimonios, porque recuérdense que cuando claramente lo hemos leído y lo hemos mencionado, cuando dice los bendijo, está hablando del hombre y la mujer que Dios había creado, ¿verdad?, para que fueran una pareja, entiéndase, un matrimonio, y así de esa forma, viviendo ordenadamente, ¿verdad?, como pareja y como matrimonio, pudieran ellos fructificar. En otras palabras, que pudieran ellos retoñar. Si algo es muy importante de esta palabra, el retoño, ¿verdad?, cuando lo vemos no como significado, no como palabra, sino cuando lo vemos literalmente en los árboles, nos damos cuenta, mis amados hermanos, que cuando algún árbol trae un retoño, eso nos demuestra a nosotros de que ese árbol, aunque haya sido podado o haya sido talado, pero si trae un retoño, nos demuestra de que el árbol continúa con vida, de que el árbol tal vez por fuera, ¿verdad?, por el hecho de que muchos años en los cuales el tronco se ha ido engrosando y la corteza del mismo árbol hace que probablemente por fuera se mire seco, y aparentemente si no hay hojas, si no hay ramas, si no hay fruto, ¿verdad?, uno pudiera pensar el árbol ya se murió. Mas sin embargo, si le miramos un pequeño rebrote, un pequeño retoño, eso nos demuestra de que ese árbol aún tiene vida. Y yo les aseguro, mis amados hermanos, que solamente por ver el árbol así, uno pensando, no, ya está muerto, arranquémoslo, desarraiguémoslo, pero al verle un pequeño retoño, eso nos demuestra que no, que ese árbol sigue con vida, que ese árbol va a fructificar, y lo que requiere, ¿verdad?, pues es paciencia para que ese retoño pues vaya
creciendo poco a poco y probablemente de ese que el día de hoy brota como un retoño, de ahí brote un nuevo tronco, una nueva esperanza. Pues igual, mis amados hermanos, es en nuestros matrimonios. Nuestros matrimonios, no importa el tiempo que tengamos de matrimonio, ¿verdad? Si son pocos o muchos años, al final siempre hay cosas que uno pudiera llegar a pensar de que el matrimonio no está marchando bien, de que el sentimiento, el amor, la relación se están muriendo, van en decadencia. Pero siempre es importante que dentro de nuestros matrimonios hayan pequeños retoños. Cosas. Si hablamos de un retoño, pues definitivamente estamos hablando de una parte del árbol que antes no existió, sino le está brotando algo nuevo. Y de eso nos habla también esta bendición que Dios desató sobre los matrimonios, que repito, así sean pocos o muchos los años que tengamos de matrimonio o que tengamos de conocer a nuestro cónyuge, pues que siempre en nuestros matrimonios haya algo nuevo, algo diferente, algo, mis amados hermanos, que como lo ponemos en el ejemplo del árbol, ¿verdad? Que nos demuestre a nosotros mismos de que nuestro matrimonio tiene vida, de que los años que hemos pasado junto a él o junto a ella han valido la pena. ¿Por qué? Porque siempre hay algo nuevo, algo espontáneo, y el punto es como estamos hablando de el retoño. Pero imaginémonos si con el paso del tiempo, mis amados hermanos, no hay retoños, no hay nada nuevo, no hay ilusión, sino llega un punto en el que la gente se acostumbra el hecho de que sí, yo sé que Él está ahí, pero no hay esperanza de que, por ejemplo, que cambie, no hay esperanza de que tenga algo nuevo, mis amados hermanos, la relación. Entonces es lo que se cumple lo que dice el libro de Job, ¿verdad? De que al olor del agua, amén, el árbol volverá a florecer, el árbol volverá a reverdecer. Y sabemos que el agua es figura de la palabra, o la palabra es figura del agua, mis amados hermanos, que nos viene a dar esperanza, una nueva razón, una nueva ilusión. Y así como yo creo que todos cuando se casan, mis amados hermanos, tienen el deseo, ¿verdad?, de envejecer con su cónyuge, de como lo dicen, de peinar canas juntos. Definitivamente, si ese deseo, ¿verdad?, está ahí, de yo me voy a casar y primeramente yo voy a envejecer a tu lado, amén, es porque yo creo que nadie se casa con el deseo de que en el matrimonio no hayan cosas buenas, cosas nuevas, sino antes bien todos nos casamos con la ilusión, ¿verdad?, de que siempre dentro de nuestros matrimonios haya algo que valga la pena, por lo cual continuar, por lo cual permanecer, por lo cual seguirnos amando. Y tienen que darse, mis amados hermanos, esos pequeños retoños, esos pequeños rebrotes, amén. Espero estarme dando a entender que a cada uno dentro del matrimonio, cuando digo cada uno me refiero tanto a ella como a nosotros los varones, ¿verdad?, nos despierte una ilusión, mis amados hermanos, de que los años que hemos compartido, porque literalmente no solamente se comparten, sino se le dan años de vida al cónyuge que valgan la pena, y que el Señor, mis amados hermanos, nos libre, ¿verdad?, de que con el paso del tiempo nos lleguemos a arrepentir de la persona con la cual nos casamos, sino que antes bien, conforme los años vayan pasando, pues que nos vayamos dando cuenta de que definitivamente el varón o la mujer que Dios puso a nuestro lado, Él la puso, Él lo puso, y no fuimos nosotros los que la escogimos, no fueron ustedes los que nos escogieron, sino en medio de nuestra relación Dios es el que ha marcado los tiempos para que siempre, este es el punto de este tema, ¿verdad?, los frutos del matrimonio, en este punto que estamos viendo como retoño, que siempre, mis amados hermanos, haya algo nuevo en nuestros matrimonios. Y si lo comparamos, que es el ejemplo que estamos poniendo, ¿verdad?, por lo cual no hemos avanzado aún, como un árbol literal, amén.
Si algo nos damos cuenta, mis amados hermanos, de cuando los árboles hayan sido talados o no, ¿verdad? O aún esté el árbol ahí intacto, ha seguido creciendo normalmente, pero cuando tiene un retoño, cuando tiene un rebrote, ¿saben por qué es? Porque las raíces de dicho árbol han continuado creciendo y la misma expansión que está teniendo en su interior, entiéndase, debajo de la tierra, ¿verdad? Hace que la misma expansión se manifieste del interior al exterior. Y eso marca, mis amados hermanos, de que ese árbol aún así tenga muchos años, y repito, y no haya sido ni podado, ni talado, ni nada de eso, pero si sigue dando retoños, significa que ese árbol sigue creciendo. Y ahora, al comparar ese árbol, por lo que estamos hablando, con nuestros matrimonios, una base muy importante para que nuestros matrimonios sigan creciendo, mis amados hermanos, son los fundamentos que ustedes y yo podamos tener escritos en la palabra, en nuestra relación y comunión con Dios. Nuestras raíces, valga la redundancia, se van enraizando cada vez más, como lo muestra la palabra, ya sea al río, al agua, ¿verdad? O a la roca, que es figura de Cristo, mis amados hermanos. Esa es la clave para que en nuestros matrimonios, no importa, repito esto por tercera vez, si son muchos o pocos años de matrimonio, pero esa es la base para que siempre hayan renuevos, que nuestros fundamentos, entiéndase, nuestras raíces sigan creciendo. Amén. Y cuando ustedes y yo vemos lo que la Biblia habla acerca de el amor, básicamente, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra de que si una deuda ustedes y yo debemos de tener siempre, pero a la vez no solamente tenerla, sino estarla saldando, estarla cancelando cada vez, es la deuda del amor, porque en el libro de Romanos nos muestra que no tenemos que deberle nada a nadie. Si a alguien le debemos impuesto, a pagar el impuesto. Si a alguien le debemos honra, le debemos tributo, le debemos respeto, pues a pagar el tributo, a pagar la honra, a pagar el respeto. Y dice, sino que lo único que tenemos que debernos unos a nosotros es el amarnos, mis amados hermanos. Es una deuda que tiene que ser constante. ¿Y cómo la vamos a pagar? Constantemente también, amándonos. Amén. Y cuando hablamos de ese amor, mis amados hermanos, ahí nos damos cuenta de que Dios básicamente a nosotros nos manda, mis amados hermanos, no solamente en este punto que estamos hablando, ¿verdad?, a amar al cónyuge. No solamente nos manda a amar a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la carne, a nuestros hermanos espirituales, no solamente amar a nuestros pastores también, sino también dice, mis amados hermanos, que tenemos que amar a los que nos maldicen, tenemos que amar a aquellos que hablan mal de nosotros, tenemos que amar a nuestros enemigos, y es ahí en donde en realidad el fruto del amor, mis amados hermanos, se echa de ver, en que muchas veces, y digo esto con mucho temor y temblor, ¿verdad?, dentro del matrimonio, muchas veces el cónyuge se convierte en un enemigo. Leía yo un meme, ¿verdad?, como le dicen, uno de estos días, que alguien vino y compró un loro. Y él dice, mire, yo creo que ese loro no es macho, sino es hembra. Porque se supone, le dice, que los loros tienen que repetir todo lo que uno dice. Pero este loro para mí que es hembra, porque todo lo que yo digo me lo cuestiona, no lo repite. Entonces ahí, ¿por qué les menciono esto? Como un pequeño chiste, ¿verdad? Pero para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de que dentro del matrimonio, a veces, lo voy a decir así, aunque no debería de ser, ¿verdad?, pero a veces es necesario de que haya contienda. Porque si en todo estamos de acuerdo, mis amados hermanos, más de algo no va a salir bien. Y recordemos que la Biblia muestra claramente que cuando Dios le dio al hombre a su mujer, a su esposa, no se la dio para que fuera igual a él, sino uno de los significados de la palabra idónea es
una que va al rescate. Amén. Entonces definitivamente no es igual, ¿verdad? Porque cuando uno como varón se esté ahogando, por así decirlo, la función de la mujer es ir a rescatarlo. Pero no solamente eso, sino también la palabra idónea significa, y pone un ejemplo como de puños así, una que va en contra. El varón quiere ir para acá y ella quiere ir para acá. Y la única forma de solucionar esto, de ir en contra, es el común acuerdo. Por eso la Biblia claramente dice que si 2 o 3 aquí en la tierra se ponen de acuerdo y le piden a Dios una cosa, Dios lo hará. Entonces ahí viene la importancia, mis amados hermanos, de que como matrimonio, aunque necesariamente, pues es necesario que vaya uno en contra del otro, nos pongamos de acuerdo para que entonces Dios haga, para que entonces Dios obre acorde al poder del acuerdo que es necesario que haya dentro del matrimonio. Son 2. Y si son 3 o son 4, pues significa de que dentro de que ese matrimonio ya fructificó y ahora pues hay hijos. Y en común acuerdo, los 2, los 3 o los 4, ¿verdad? Que formen dicho, entiéndame esto, matrimonio más los hijos, la familia, entonces se van a poder lograr muchas cosas que al final, ¿por qué es que muchas veces no logramos mayor conquista en algunas áreas, mis amados hermanos, en el alma, en el espíritu, en el cuerpo, en lo material? Porque se nos olvida que todo lo que ustedes y yo vayamos logrando, alcanzando, obteniendo, deberíamos de dedicarlo y de consagrárselo a Dios. Mas sin embargo, muchas veces como matrimonios o como personas individuales, pero que estamos formando un matrimonio, pensamos que lo que logramos, lo logré por mí, porque yo soy el varón, yo soy la cabeza de este matrimonio. Mas sin embargo no es así, mis amados hermanos. Todo lo que logramos, lo logramos primeramente porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la palabra, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación, mis amados hermanos. Y se nos olvida también que lo logramos porque nos hemos puesto en común acuerdo. Pero en el momento en el que no hay un común acuerdo en nuestras vidas, entonces ahí empieza lo que estamos hablando de ir en contra. Se vienen abajo los retoños, mis amados hermanos. Y como el punto central sobre todo es de que si en un árbol hay retoños, eso significa que entonces ese árbol tiene vida. Si un árbol hay retoños, eso significa de que las raíces de ese árbol y como consecuencia el mismo árbol sigue creciendo. Y nuestros matrimonios han sido hechos para eso, mis amados hermanos, para continuar un desarrollo, un crecimiento sano y normal. Y pues mientras más pasen los años, debería de ser el matrimonio mejor. Amén. Voy a leer acá un comentario. Los brotes o retoños demuestran que en un árbol dice que sigue con vida, que hay algo nuevo, que hay esperanza, que si se cuida será muy grande, o si es un retoño de algo que se había cortado, volverá a crecer como antes. Amén. Bueno, yo quiero en este punto, mis amados hermanos, darles, en este tema, mejor dicho, darles 2 puntos nada más que tienen que ver con lo que es el retoño dentro de un matrimonio. Amén. Número 1, para que en nuestros matrimonios, mis amados hermanos, haya retoños, cosas nuevas, nuevas ilusiones, nuevas esperanzas. Escúchenme, lo primero que tenemos que hacer es limpiar todo lo del pasado. Entonces, repito, para que dentro de nuestros matrimonios hayan retoños, una cosa que hay que hacer muy importante, mis amados hermanos, es limpiar todo lo del pasado. Yo le coloqué a este punto esto, limpiar todo lo del pasado, porque literalmente, ¿verdad? Con las plantas literales, yo empecé a investigar, mis amados hermanos, cómo es que brotan los retoños. Y también el por qué es que muchas veces la planta, ¿verdad?, está llamada a retoñar y por qué no retoña. Y una de las explicaciones que daban es
de que para que una planta retoñe, sobre todo cuando es una planta pequeña, ¿verdad? Se siembra, pero toda la hierba que está alrededor o que pueda ir creciendo alrededor, se tiene que arrancar, se tiene que quitar, mis amados hermanos, porque si no, esa planta no va a retoñar, porque todos los nutrientes que tiene que tomar de la tierra, la hierba que pueda crecer alrededor de la planta va a estar absorbiendo los nutrientes y no le va a propiciar la suficiente agua o la suficiente savia, ¿verdad?, a la planta para que la planta retoñe. Amén. Entonces me sorprendió esto, porque esa es una de las razones por las cuales las plantas, ahí hablamos de cualquier tipo de planta, desde un rosal hasta un árbol, ¿verdad? ¿Por qué no retoñan? Por toda la hierba mala que puedan tener alrededor, mis amados hermanos. Y por eso fue que yo le coloqué a este punto de que para que nosotros como matrimonio retoñemos, amén, lo primero que hay que hacer es limpiar todo lo del pasado. Eso es en una figura, ¿verdad? Pero en una planta literal, por eso entiendo un poco mejor cuando el Señor dice en la Biblia de que Él fue a buscar fruto a la higuera, pero no lo encontró, y le dice al que la estaba cuidando, el que la estaba cuidando le dice al Señor, déjala un año más, y ahí le dice esto, yo voy a cavar alrededor de ella. Entonces, que dentro de ese cavar alrededor de ella van por lo menos dos cosas que este hombre hizo, mis amados hermanos. Número uno, se cava alrededor, como ya lo estamos viendo, para quitar todo el exceso de hierba mala que pueda crecer, entiéndase monte, o hay un montón de plantitas, ¿verdad? Hierbas, mejor dicho, que crecen ahí, que salen solas sin que nadie las sembró, pero al final, repito esto, los mismos nutrientes que tiene la tierra para la planta, en este caso para la higuera, los mismos nutrientes van a recibir ese tipo de hierbas malas que al final nunca van a dar fruto. Entonces lo primero que hay que hacer es con esa higuera, ¿verdad?, cavar alrededor para quitar todo exceso de planta que le pueda estar quitando los nutrientes. Y número dos, se cava también alrededor, ¿para qué? Para llenar de agua alrededor de la planta, y que entonces esa agua, mis amados hermanos, sabemos, ¿verdad?, de que se llena ahí de agua, y esa agua la tierra la va a absorber. En lo que muchas veces solamente, si no se cava, ¿verdad?, alrededor, solamente se riega la planta, pero no hay ninguna seguridad de que esa agua con la que se regó la planta llegue hasta lo profundo de las raíces. En lo que si se le cava alrededor y se llena de agua alrededor, esa agua que quedó ahí emposada, conforme vaya pasando el tiempo, la tierra la va a ir absorbiendo, y esa agua sí se tiene la seguridad de que va a llegar a las raíces de dicha planta. Entonces, en nuestros matrimonios es igual, mis amados hermanos. Lo primero que se tiene que hacer es cavar alrededor. ¿Para qué? Para quitar el exceso. Puede ser exceso de preocupaciones, afanes, pensamientos, mis amados hermanos. Cuando uno vive, mis amados hermanos, pensando mucho en el pasado, uno vive desilusionado, uno vive estresado, y si uno vive pensando mucho en el futuro, va a vivir angustiado, mis amados hermanos. Entonces lo que hay que aprender es que en el matrimonio hay que vivir el presente, ¿verdad? De tal forma que lo más importante dentro del matrimonio en el presente sea cuidar el matrimonio, cuidar a la pareja. Si ya hay hijos, pues cuidar a los hijos, y en común acuerdo se van a dar cuenta poco a poco, con todo un plan desarrollado, se van a ir alcanzando los sueños, los planes, las metas, y entonces nuestros matrimonios van a fructificar no solamente en la relación de amor, sino en todas y cada una de las áreas de nuestro matrimonio. Amén. Pero vuelvo con el punto.
Lo importante acá es desarraigar, mis amados hermanos, mejor dicho, limpiar todo lo del pasado. Ok, leamos una base bíblica por qué le puse yo a este punto limpiar todo lo del pasado. Dice la Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 27 y versículo 25. Ahí vamos a ver que aparece la palabra retoño. Dice: cuando se ha cortado, escuchen, la hierba y aparecen los retoños, amontona el pasto, dice, en el monte. Los corderos, escuchen lo que dice, suministrarán lana para tu ropa, y las cabras traerán el precio de un campo. Y habrá suficiente leche de cabra para tu comida, para la comida de tu hogar y para el mantenimiento, dice, de tus criadas. Entonces vean esto, qué importante, mis amados hermanos. Entonces lo primero que hay que hacer, según esta cita de Proverbios 27, 25, es de que dice que cuando se ha cortado la hierba, entonces primero hay que cortar la hierba, ¿verdad? Entonces una vez se corta la hierba, aparecen, dice claramente ahí, los retoños. Pero si no se corta la hierba, mis amados hermanos, ¿qué retoños van a aparecer? Simple y sencillamente permanecerá el mismo tipo de hierba, mis amados hermanos, y entonces no puede haber nada nuevo. Y si no hay nada nuevo, entonces significa que todo lo que hay o ya está usado, o ya está viejo, o ya pertenece al pasado. Entonces aquí a mí esto me sorprende mucho. ¿Por qué? Porque si lo vemos en lo literal, literalmente dice acá, la hierba cuando crece, ¿verdad? Hay que cortarla. Si ustedes han tenido la oportunidad de tener jardín, mis amados hermanos, o de tener grama, ¿verdad? Ahí en el patio de la casa, uno sabe que esa hierba con el paso del tiempo hay que cortarla, porque si no se corta, literalmente le va a cerrar a uno el paso. Literalmente eso se va a convertir en habitación de animales, mis amados hermanos, y muchas veces según el largo de la hierba, ¿verdad? O de la grama o gramilla, como quieran decirle, puede llevar a causar que hasta culebras o serpientes habiten en dicha hierba por lo largo. Entonces por eso dice acá que la hierba hay que cortarla, y una vez, escuchen esto, se corta, entonces vienen los retoños. Pero luego dice acá que con lo que se corta, mis amados hermanos, dice que eso hay que amontonar, dice, amontona el pasto en el monte. Entonces vean esto, qué interesante. Que si nosotros, mis amados hermanos, vamos cortando la hierba, entiéndase, de nuestras vidas, estamos hablando de un pasado, ¿verdad? Pero luego viene esto, mis amados hermanos, y de alguna forma dice acá, se amontona. O sea, sorprendentemente, si se amontona es porque lógicamente uno ya no lo quiere, ¿verdad? Pero eso muestra que eso, dice que aquí, los corderos suministrarán lana para tu ropa, y las cabras traerán el precio de tu campo. O sea, ¿para qué se va a amontonar la hierba? Para que tanto las cabras como los corderos, dice claramente acá, se lo coman. En otras palabras, mis amados hermanos, en el pasado, las cosas, pues, errores que ustedes y yo pudimos haber cometido, es necesario que en su tiempo se amontonen. Pero luego, mis amados hermanos, ya cuando los corderos y las cabras, como lo dice acá, se lo comen, mis amados hermanos, simple y sencillamente, pues eso desaparece. Amén. El pasado, la hierba, espero me esté dando a entender, desaparece, y entonces nos muestra que una vez la hierba ha desaparecido, porque claramente lo dice acá, ¿verdad? Vendrá a pasar algo, que los corderos suministrarán lana, dice, para tu ropa, y las cabras traerán el precio de tu campo. ¿De qué nos está hablando acá? De que muchas veces, mis amados hermanos, ¿por qué en nuestros matrimonios no está, dice acá,
traerán el precio del campo. ¿Por qué no alcanza lo económico ni para pagar, por ejemplo, el alimento? Si tenemos a los niños estudiando, no alcanza para el estudio. Si estamos alquilando, no alcanza para el alquiler, porque muchas veces, mi amado hermano, el pasado sigue estando presente y no vivimos, mis amados hermanos, con ilusión ante el futuro, ante nuevas metas, nuevos planes, sino vivimos acorde a lo que nos pasó, valga la redundancia, en el pasado. Y entonces, ¿qué tipo de presente estamos teniendo? Un presente frustrado por no poder soltar, mis amados hermanos, lo que la Biblia dice acá, que hay que cortarlo. Amén. Y esta es la razón por la cual muchas veces no hay provisión económica, ni tampoco hay acá una casa, una cobertura, una vestimenta. No hay a veces ni para lo necesario. ¿Por qué? Porque el pasado solo se amontonó, pero nunca se permitió que se fuera. Porque si lo vemos literalmente, ¿cuál es el fin? Nosotros, por ejemplo, me recuerdo que, hasta la fecha aún lo hacemos, pero había una etapa en la que teníamos un local, y en ese local ahí cocíamos lo que son los elotes. Y yo me encargaba en ese entonces de cocerlos, y ahí pasaba alguien que decía que si le vendíamos la tusa del elote. ¿Y para qué quería la tusa? Para darle alimento a las vacas. Entonces démonos cuenta, nosotros como no teníamos vacas, ¿verdad? ¿Qué hacía yo? Pelaba los elotes, pero luego toda la tusa a la basura. ¿Qué fue lo que hacía este señor? Que él tenía vacas. Él buscaba este tipo de alimento para dárselo a sus vacas. Sabemos que una vez, en este caso, las vacas, ¿verdad?, estén bien alimentadas, entonces van a producir, tanto van a producir leche, como van a producir crías, como también con el paso del tiempo y todo un proceso, ¿verdad?, van a proveer también de alimento. Entonces, si hay algo muy claro y muy importante acá, es de que una vez se corta, amén, lo que salió primero, pero con el paso del tiempo lo primero se convierte en postrero, ¿verdad?, o en pasado. Entonces eso va a hacer, mis amados hermanos, que en nuestros matrimonios vengan retoños, pero que también haya la provisión económica, el sustento diario, y por lo menos, como lo conocen, bueno, lo conocemos acá, imagino que allá también, como la famosa canasta básica, ¿verdad? Que haya lo básico, mis amados hermanos, y ya de la abundancia se encarga el Señor, según nuestro sometimiento y nuestra entrega. Pero si ustedes y yo seguimos teniendo presente el pasado, entonces, mis amados hermanos, habrán formas en las que se vea de que en nuestra vida, de que en nuestro matrimonio, el pasado es el que prevalece, aunque haya pasado hace muchos años. Aún seguimos teniendo cosas como probablemente heridas, rechazos, mentiras y cosas similares que no nos permiten el poder tal vez tener una plena confianza con nuestro cónyuge, mis amados. Espero en el nombre de Jesús estarme dando a entender con esto que les acabo de explicar, de que la hierba hay que cortarla. Una vez se corta, se amontona, pero no se amontona con el fin de que se quede ahí, sino de que eso produzca un alimento por medio de el olvido. Amén. Dice Filipenses capítulo 3 y versículo 13. Repito, Filipenses capítulo 3 y versículo 13. No dependo, dicen, de mi propia fuerza para lograr esto. Sin embargo, tengo un enfoque convincente. Escuchen lo que dicen. O sea, de mi propia fuerza no dependo para lograr esto. ¿Cuál esto? El olvido. O sea, humanamente hablando, no podemos, mis amados hermanos, con nuestras fuerzas, menos con nuestros recuerdos, ¿verdad?, el olvidar. Entonces, repito, dice acá, no dependo de mi propia fuerza para lograr esto. Sin embargo,
tengo un enfoque convincente. ¿Y cuál es su enfoque, mis amados hermanos? Olvido, dice, todo el pasado mientras abro mi corazón al futuro. La mayoría de versiones claramente dicen, olvidando lo que queda atrás, prosigo. Amén. Pero esta versión, vean cómo lo dice, de que para poder olvidar, mis amados hermanos, uno no puede hacerlo con su propia fuerza. Amén. De que para poder olvidar, no solamente no se puede hacer con la propia fuerza, sino que también uno tiene que tener un enfoque diferente. Algo en lo que uno esté plenamente convencido de que lo va a lograr, de que lo puede hacer, de que lo puede realizar. Y entonces, mis amados hermanos, vendrá esta palabra que dice acá, olvido todo el pasado mientras abro mi corazón a un futuro. Y aquí hay algo que me sorprende, porque ustedes y yo sabemos, ¿verdad?, de que cuando se habla de los tiempos gramaticales que se mencionan en las clases de idioma, uno habla de pasado, presente y futuro. Pero dentro de ese pasado, presente y futuro también hay un pasado continuo, un presente continuo y así sucesivamente, ¿verdad? Pero hay algo que en relación a esta palabra olvido, en relación a los tiempos, ¿verdad? Presente, pasado y futuro, que se le llama tiempo aoristo. Tiempo aoristo. ¿Y qué significa esa frase tiempo aoristo? Significa indefinido. Entonces, cuando dice acá la palabra olvido, todo lo que ha pasado, olvidando lo que queda atrás, según la otra versión, esa palabra olvido o la palabra olvidando está en un tiempo aoristo. ¿Y qué es un tiempo aoristo? Que es que no es un tiempo, entiéndase, si es pasado, pues ya está definido, ¿verdad? Ya es pasado. No es presente porque estuviera definido. No es futuro porque también está definido. Sino el tiempo aoristo es un tiempo indefinido. En otras palabras, para poder darme a entender, que cuando dice acá olvido, el olvido que ustedes y yo tenemos que recibir, mis amados hermanos, de lo que queda atrás, es indefinido. Amén. O sea, de que es algo que es, mis amados hermanos, de que no es, yo voy a olvidarme por un día, no, por 2 días tampoco, sino es un olvido indefinido. ¿Cuánto tiempo tengo que olvidarme de eso? Indefinidamente. Amén. Espero estarme dando a entender con esto. Y de esta forma es entonces como se logra, mis amados hermanos, retoñar. Porque si ustedes, imagínense, como matrimonios, siempre, aunque no querramos, más de alguna palabra o más de alguna acción salen de nosotros, que a veces sin querer y otras veces con querer, lastimamos a nuestro cónyuge. Y si esa herida, si esa palabra, si esa acción, nuestro cónyuge o nosotros no la olvidamos por tiempo indefinido, entonces cuando él o ella esté actuando de la misma forma como actuó cuando nos lastimó, por ejemplo, ahí vienen una vez más los recuerdos del pasado. Y entonces el presente empieza a ser perturbador, empieza a ser un presente controlador, ¿verdad? Él o ella me hizo esto y actuaba así, entonces ahora de plano lo mismo va a hacer. ¿Qué nos demuestra eso? De que no se ha olvidado, de que el pasado sigue estando tan vivo, tan presente, mis amados hermanos, y que no hay esperanza de que en un futuro eso desaparezca. Si no somos libres del pasado, si no cavamos alrededor, si no quitamos toda la mala hierba, mis amados hermanos, no nos puede esperar un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque siempre el pasado, lamentablemente, estará presente. Amén. Entonces les digo esto porque para poder olvidar es por tiempo indefinido, es un tiempo aoristo, es un tiempo en el que si yo decido olvidar, no voy a traer a colación el pasado porque ya lo olvidé. Y aunque a veces yo tenga recuerdos, ese tipo de recuerdos no puedo permitir de que lastimen o dañen una vez más mi corazón. ¿Por qué? Porque entonces eso significa que traeré al presente el pasado
Y si traigo al presente el pasado, el futuro que me espera es el mismo presente que tengo el día de hoy. En otras palabras, toda la vida se va a vivir en el pasado por, aquí les voy a dar un significado, no estar dispuesto a olvidar. Vean, esto es muy interesante porque esa palabra que dice ahí, olvidando lo que queda atrás, o como lo dice esta versión, olvido todo el pasado, esa palabra significa estar dispuesto a olvidar. Literalmente, mis amados hermanos, hay cosas que ustedes y yo no las vamos a poder olvidar. Van a estar probablemente siempre presentes. Más sin embargo, está en nuestros corazones la disposición para poder olvidar. Amén. Y es ahí en donde podemos mencionar en relación al perdón, ¿verdad? De que el perdón, mis amados hermanos, no es un sentimiento, sino es una decisión. Hay mucha gente que es ofendida y cuando uno quizás lo ministra para que perdone, la frase más común que va ligada a la falta de perdón es que yo no siento perdonar. Y lo hemos aclarado, lo hemos explicado, que el perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. En este caso que estamos hablando, el perdón es una disposición, porque el olvidar, mis amados hermanos, está íntimamente ligado al perdón, y el perdón y el olvidar aquí dice que significa estar dispuesto. Como repito, no va a ser que se nos va a olvidar, pero sí estar dispuesto a poder sanar dicha herida. Estar dispuesto, por ejemplo, como cuando el Señor Jesús le dijo a aquella mujer, ¿dónde están? Lo estoy parafraseando, aquellos que te querían apedrear. Todos se han ido, pero ¿por qué se fueron? Porque el Señor Jesús le dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, tire la primera piedra, lance la primera piedra. ¿Y por qué ninguno, mis amados hermanos, se atrevió a lanzar las piedras? Porque ninguno estaba libre en pecado. Entonces, muchas veces cuando no se olvida por tiempo indefinido, cuando no se está dispuesto a olvidar, viene probablemente un retoño dentro del matrimonio, y lo primero que se hace con ese retoño es agarrar una piedra y lanzarla. Por ejemplo, pensemos de que es un ejemplo que se me ocurre ahorita, de que tal vez en alguna oportunidad tuvimos algún problema porque nuestro cónyuge le gustaba andar mucho en la calle. Ok, se armó un gran problema porque a él le gustaba andar en la calle, porque a ella le gustaba andar en la calle. De repente el problema se solucionó, nos pusimos de acuerdo y ahora si vamos a salir, pues salimos los dos, o si no, no sale ninguno. Es un ejemplo, mis amados hermanos. Ahora resulta que probablemente me salió una oportunidad de trabajo, y lógicamente al trabajo ahora no puedo andar con mi cónyuge porque el trabajo es para mí, y ahí está saliendo ya un pequeño retoño, una pequeña ganancia de la confianza. Y lo primero que viene probablemente del que fue lastimado, pero ay de usted, ay de vos, ay de ti, si me resultas con esto y esto otra vez. O sea, ¿qué pasó con ese pequeño retoño? Se le tiró una pedrada. Y entonces puede ser que el corazón del cónyuge, mis amados hermanos, en ese momento no esté tan humilde, que en ese momento esté en otro tipo de cosas, ¿verdad? Y que ese retoño de la confianza para que él pudiera salir se desapareció, y entonces venga él y diga, ¿sabes qué? Ya no estoy yendo a ningún lado, mira qué haces, el Señor nos había abierto esta puerta de trabajo para poder cancelar las deudas. Es un pensamiento el que tengo en este momento. ¿Y qué pasó? Como consecuencia de tener el pasado presente, el retoño que estaba brotando de una vez se le apedreó y hasta ahí quedó. Eso es necesario que ustedes y yo identifiquemos cada uno, mis amados hermanos, porque miren, yo les voy a decir algo. Yo hablaba hoy con un grupo, con el grupo de alabanza de la iglesia,
Y yo les decía, les llamé la atención y les decía, yo sé que para ustedes, les decía, no es fácil que yo les esté llamando la atención. Y la mayoría hicieron la cabeza así. Y yo les digo, ¿y ustedes creen que para mí es fácil? Les digo, estarle llamando la atención a gente que no le gusta que uno le diga nada. Entonces ahí el único que me dio la cabeza fui yo. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque muchas veces cuando nuestro cónyuge viene a hacernos ver nuestros errores, sinceramente les digo, no nos gusta. Por eso les estoy diciendo, lo mejor y más claro es que nosotros mismos recapacitemos y reflexionemos, mis amados hermanos, en cómo estamos en relación al pasado, valga la redundancia, en relación a la relación de matrimonio que tenemos. Espero estarme dando a entender y no los esté confundiendo. Que yo me pueda escudriñar como esposo cómo estoy en mi alma en relación a todo lo que he vivido con mi esposa en el pasado y reflexionar y averiguar e indagar si las acciones de mi esposa me han marcado, me han lastimado, me han ofendido, y si yo identifico que ahí, al escudriñar mi pasado, no el pasado de mi esposa, sino mi pasado como consecuencia del matrimonio, identifico que hay algo ahí que me duele, que me lastima, hace algún tiempo me dijo esto, me dijo lo otro, entonces, ¿qué tengo que hacer? Atraer ese pasado, y como lo estamos viendo, y cortarlo, cortar esa hierba que dice Proverbios, mis amados hermanos, 27-25, porque si yo no corto eso de mi alma, entonces en mi matrimonio no habrán retoños. Espero estarme dando a entender. Y si yo decido continuar, mis amados hermanos, con esas heridas, porque al final, miren, dentro de un matrimonio, tanto nos puede herir el cónyuge, como también nosotros podemos herirlo o herirla. Y si yo me quedo solamente con lo que ella me hizo y le digo a ella, olvidar lo que yo te hice, entonces no estoy siendo justo. Entonces el que va a propiciar que en mi matrimonio no hayan retoños, porque es el punto que estamos hablando, voy a ser yo. Y esto no se puede, mis amados hermanos, porque voy a estar exigiendo algo que yo mismo no he hecho. Y es acá entonces en donde bíblicamente hablando me compararía con un fariseo, porque la Biblia dice que los fariseos ponen cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Andan ahí por la tierra buscando un prosélito, un discípulo, y lo convierten en 2 veces más hijo del diablo que ellos mismos. Entonces eso es sorprendente, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque yo no puedo exigirle a mi cónyuge algo que yo mismo, como lo estamos hablando acá, no estoy dispuesto a olvidar. No puedo decirle a mi cónyuge, olvida lo que yo hice, perdóname por lo que te dije, pero eso sí, ni se te ocurra pedirme perdón porque no estoy dispuesto a perdonarte, no estoy dispuesto a olvidar. Entonces, mis amados hermanos, estoy demostrando que en mi matrimonio, que en mi relación, probablemente nunca habrán retoños, y si se le ocurre a un retoño brotar, ahí tengo las piedras ya listas para destruirlo. Y entonces, ¿cuándo habrá algo nuevo en nuestros matrimonios? Y se corre el riesgo de que pase lo que la Biblia dice en relación al nuevo y al antiguo pacto, que cuando vino el nuevo, automáticamente el que estaba se convirtió en viejo, y todo lo viejo y anciano, amén, está pronto a desaparecer. Y es lo que ustedes y yo tenemos que tener mucho cuidado en relación a nuestros matrimonios, porque si nuestros matrimonios, mis amados hermanos, en nuestros matrimonios nos gana la monotonía, nos gana la rutina, nos gana la costumbre, entonces dichos matrimonios no fructificarán, no habrán retoños, no habrá nada nuevo, no habrá una nueva ilusión, no habrá un nuevo proyecto, no habrá una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque ya nos acostumbramos, mis amados hermanos, y eso dentro del matrimonio no puede ser así,
Porque bíblicamente hablando, la senda de un matrimonio justo es como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese día perfecto nos habla de la venida en el arrebatamiento del Señor Jesús. Entonces nuestros matrimonios y nosotros dentro de nuestro matrimonio no podemos acomodarnos, no se permite acomodarse dentro del matrimonio, no se permite, mis amados hermanos, a vivir rutinariamente como mucha gente se acostumbra. Yo les decía a los hermanos el día de ayer en la iglesia de aquella famosa cita, mis amados hermanos, de el libro de Hebreos, en donde dice que no tenemos que dejar de congregarnos como muchos lo hacen por costumbre. Encontré una versión que decía, mis amados, bueno, que dice, no decía, esa versión de la Biblia dice que no abandonemos nuestra congregación, porque muchos se apartan y se acostumbran. Amén. Entonces yo les explicaba a los hermanos de que cuál es el conflicto, mis amados hermanos, de cuando uno deja la congregación, de que uno se acostumbra a no congregarse. Y cuando uno se acostumbra a no congregarse, es lo que predicaba ayer, entonces brota algo que se llama falso testimonio. Y el falso testimonio, la Biblia muestra que merece cárcel. Y es lo que ustedes y yo dentro de nuestros matrimonios no podemos permitirnos a acostumbrarnos a que estamos casados, porque entonces, mis amados hermanos, no brotarán cosas nuevas dentro de nuestro matrimonio. Y como repito, y todo lo que se hace viejo está a punto de desaparecer. Les voy a leer rápidamente unos comentarios acá que yo escribí, porque ya tengo tiempo, pero ya me avanzó. Y hay algo muy importante que queremos comunicarles, mis amados hermanos, con la ayuda del Señor. Dice, si no se olvidan las ofensas, se corre el riesgo de arrancar los retoños de la relación y deteriorarla. Número 2. Los malos recuerdos hacen que no se tenga esperanza ante el futuro. Quisiera explicar cada uno de ellos, pero ya se me fue el tiempo. Número 3. El olvidar las ofensas no depende de nosotros, pero sí debemos disponernos para que Dios ministre nuestra alma y ministre el olvido necesario. Número 4. El olvido no es para una etapa de la vida. Esto ya lo expliqué. Mientras la relación se restaura. El olvido es por tiempo indefinido. Es como el perdón. Hay que perdonar 70 veces 7. Amén. Yo me puse a hacer ahí con una calculadora más o menos cada cuánto tiempo, mis amados hermanos, como dice 70 veces 7, y al final pues hice ahí las operaciones y me daba que yo tengo que perdonar cada 3 segundos. Si cada 3 segundos alguien me ofende, yo tengo la obligación de perdonar. ¿Por qué? Porque está escrito. Amén. Pero bueno, no quiero detenerme ahí. Quiero darles entonces el siguiente punto y con este voy a terminar porque les dije que eran 2. Entonces, el primer punto, mis amados hermanos, si nosotros queremos que hayan retoños en nuestro matrimonio, tenemos que limpiarnos de todo lo pasado. No pueden haber retoños en nuestro matrimonio si vivimos el presente, si traemos el pasado al presente. Amén. Y por último, punto número 2, que les dije que eran solamente 2, ¿verdad? Es que para que en nuestros matrimonios haya retoños, nuestros matrimonios tienen que estar cubiertos por la presencia de Dios. Es muy, muy importante y muy vital, mis amados hermanos, que nosotros podamos dar testimonio de nuestros matrimonios. Yo les decía hoy a los de la alabanza de que leyendo, mis amados hermanos, en las cartas, ¿verdad?, que le escriben a las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, a la que más me llamó la atención, no por lo que ya sabemos, ¿verdad?, de que perdió el primer amor, pero fue la iglesia de Éfeso. Porque leyendo el libro de Apocalipsis, en esa carta que le escriben a la iglesia de Éfeso,
La Biblia dice ahí, mis amados hermanos, que el Señor le menciona 10. Escúchenme, a mí me sorprendió, porque a la iglesia de Éfeso, el Señor le menciona 10 cosas que no estaba haciendo bien. Y como consecuencia de esas 10 cosas, de no estarlas haciendo bien, le termina diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces el primer amor, mis amados hermanos, no se pierde de la noche a la mañana. El primer amor se va perdiendo cuando uno deja de hacer aquello que está llamado, obligado a hacer dentro del matrimonio. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque la Biblia nos muestra acá de que una de las cosas para que nuestro matrimonio esté retoñando es la presencia de Dios, que nuestro matrimonio esté cubierto por la presencia del Señor. Yo recuerdo, tengo tan presente algo, mis amados hermanos, de que mucha gente, no todos, ¿verdad? Pero mucha gente cuando viene a nuestra casa, nos han dicho de que en nuestra casa se siente la presencia del Señor. Y eso para nosotros como matrimonio y como pastores, pues es de orgullo, ¿verdad? De que en nuestra casa la gente sienta la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? De que definitivamente si sienten la presencia del Señor en nuestra casa, es porque la presencia del Señor aquí está. Amén. Pero también porque el matrimonio está cubierto. Pero yo quiero leerles esta cita, y aunque ustedes y yo pensemos al escuchar la cita que esto no tiene nada que ver con el matrimonio, sí tiene que ver con los retoños. Y estamos hablando de que el matrimonio tiene que retoñar. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 3 al versículo 5. Dice la palabra del Señor: detrás de la segunda cortina había un cuarto llamado, dice, el lugar santísimo. Ojo con eso, el lugar santísimo. Ahí estaba el altar de oro para quemar incienso y el cofre sagrado recubierto de oro. Está hablando del arca del pacto, ¿verdad? Donde se guardaba el pacto antiguo. Dentro del cofre había un recipiente de oro con maná, la vara de Aarón que había retoñado, ahí está hablando de un retoño, y las tablas de piedra donde estaban escritos los 10 mandamientos del pacto. Amén. Entonces, mis amados hermanos, miren qué sorprendente es esto, de que el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo. Amén. Entonces el lugar santísimo, ahí descendía la presencia del Señor. El arca del pacto, mis amados hermanos, la misma arca, ¿verdad? Representa la presencia del Señor. Si no, preguntémosle a los filisteos, ¿verdad? Que a los muy ocurrentes se les ocurrió ir a meter el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, al templo de su dios Dagón. Amén. ¿Y qué pasó? La Biblia claramente dice que al siguiente día ellos llegaron y la imagen de Dagón estaba postrada delante del arca. Al siguiente día volvieron a llegar porque colocaron la estatua en su lugar y la estatua estaba sin cabezas y sin manos y sin pies. Por eso claramente dice aquel corito: decapitó a Dagón, dios de los filisteos. Amén. Entonces el arca, mis amados hermanos, representa la misma presencia del Señor. O sea, no solamente estaba en el lugar santísimo, sino que también estaba el arca. Y dice que adentro, ojo con esto, adentro del lugar santísimo había un arca, y adentro de esa arca, mis amados hermanos, estaba la vara de Aarón que había retoñado. Entonces, aquí viene algo muy importante, de que cuando ustedes y yo escudriñamos la palabra atrio o la palabra lugar santo, la palabra en hebreo se dice kadosh, un lugar kadosh. Pero cuando se escudriña la palabra santísimo, entendiendo, ¿verdad?, que el tabernáculo estaba formado por atrio, lugar santo y lugar santísimo, no hay una palabra específica como la palabra kadosh para representar y mencionar lo santo, sino la palabra que hay es, cuando se busca la palabra santísimo, las palabras que existen para hacer referencia al lugar santísimo es
Kadosh, Kadosh. O sea, cuando se habla del lugar santo, Kadosh. Pero cuando se habla del lugar santísimo es Kadosh, Kadosh. En otras palabras, 2 veces santo. Amén. Y ahí está clarísimo, ¿verdad? El lugar santísimo, una vez, ¿verdad? El arca del pacto, 2 veces. Y dentro del lugar santísimo y dentro del arca del pacto estaba el retoño. Amén. Y luego dice no solamente eso, sino dice sobre el cofre, amén, ubicado sobre el lugar del perdón, estaban los querubines. Esta versión dice el lugar del perdón, pero la mayoría de versiones dicen sobre el propiciatorio. ¿Y qué es o qué era el propiciatorio? La tapadera, por así decirlo, ¿verdad? Pues que cubría lo que estaba adentro del arca. Amén. Y aquí todavía dice que estaba en el lugar santísimo el retoño, ¿verdad? La vara que retoñó estaba dentro del arca del pacto, y aún con todo eso, sobre el arca, mis amados hermanos, sobre el retoño, habían 2 querubines, amén, y que esos querubines, ¿qué hacían? Los querubines eran protectores, mis amados hermanos. Entonces yo espero estarme dando a entender con esto que estoy hablando. Y termina diciendo que mostraban el esplendor de Dios. Sin embargo, ahora no es el momento de extendernos en esos detalles, dice acá. Y lo mismo digo yo. Hebreos capítulo 9, versículo 7 dice: pero el segundo cuarto solo podía entrar el sumo sacerdote. Para entrar ahí debía llevar sangre para ofrecerla por sus propios pecados y por los que el pueblo cometía sin darse cuenta de que estaba pecando. Quiero explicar esto entonces rápidamente, mis amados hermanos, porque ya llevo más de 1 hora hablando. Entonces nos damos cuenta de que el retoño, estamos hablando de los retoños dentro del matrimonio. Este retoño en particular habitaba dentro del lugar santísimo, dentro de un arca, y todavía bajo la cobertura de querubines, que dice acá que mostraban el esplendor de Dios. Entonces queremos que los retoños que nuestros matrimonios den se mantengan bien preservados. Pues hay que estar en el lugar santísimo. Hay que estar, mis amados hermanos, con el arca del pacto. Amén. Y hay que recibir esa cobertura. Amén, dentro del matrimonio, para que entonces los retoños de nuestros matrimonios permanezcan firmes. Y no solamente eso, sino dice acá que a ese segundo cuarto, que lo explicamos claramente, ¿verdad?, en la cita, que decía que detrás de la segunda cortina había otro cuarto llamado lugar santísimo, que a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y para qué entraba el sumo sacerdote, mis amados hermanos? Dice que entraba allí para llevar sangre, para ofrecerla por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Entonces, cuando dentro de nuestros matrimonios está la presencia del Señor, a ustedes y a mí, en el lugar santísimo, no nos va a ser difícil reconocer nuestros errores. Y ahí creo que el Señor tiene que trabajar en todos y cada uno de nosotros como matrimonios, porque normalmente nos es bien fácil ver los errores de nuestro cónyuge, pero ver nuestros errores es muy difícil. Pero esto solamente se logra cuando el matrimonio está cubierto por la presencia del Señor. Amén. Cuando uno tiene sangre, mis amados hermanos, dice la Biblia que en nuestra lucha contra el pecado no hemos sido capaces de llegar hasta el derramamiento de la sangre. ¿Por qué? Porque mucha gente, mis amados hermanos, se le presenta el pecado, se le presenta la tentación y no le hace frente al pecado al punto de derramar sangre, entiéndase, al punto de confesar sus errores, al punto de reconocer su condición, sino lo que hace es comete el pecado y lo oculta, comete el pecado y se queda callado, ofende al cónyuge y no pide perdón, hace y deshace, y para él o para ella todo está bien. Entonces yo espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, cómo es de importante que los retoños, que las cosas nuevas,
que van brotando dentro de nuestros matrimonios, las cuidemos. Imagínense, yo conozco matrimonios, mis amados hermanos, en donde intentaron cosas nuevas, como por ejemplo, ella dentro del matrimonio tenía el deseo de un negocio. Entonces ella tenía el deseo, bueno, y pongamos un negocio. Y cuando el retoño estaba saliendo, automáticamente, como lo vimos en el punto anterior, ¿verdad? La pedrada a destruir ese retoño, y nunca se pudo poner el negocio que siempre se quiso poner. Amén. Entonces yo espero haberme dado a entender con esto, mis amados hermanos, de que para que en nuestros matrimonios hayan retoños, tenemos que dejar de lado el pasado. Para que en nuestros matrimonios hayan retoños, tenemos que vivir en la presencia del Señor, porque solo en la presencia del Señor, ustedes y yo vamos a poder reconocer nuestra condición. Porque si viene nuestro cónyuge y nos hace ver nuestros errores, casi seguro que se arma, mis amados hermanos, y la tercera guerra mundial no empieza allá en Europa, sino empieza ahí en tu casa o en la mía. Pero que Dios nos libre, ¿verdad? Pero si el Señor nos hace reconocer nuestros errores, mi amado hermano, ¿qué le podemos responder a Él? Si escrito está que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Nos convence de que muchas veces ustedes y yo, justicia, ¿verdad? No somos tan justos, mis amados hermanos. Nos convence de juicio, en que muchas veces somos, pero rapidísimos, para emitir juicio, para emitir sentencia en contra de aquel que no piensa igual que yo. Y muchas veces, como lo hablamos en el principio, ese que no piensa igual que yo es el cónyuge. Y de pecado, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace ver nuestra condición, y mientras que estemos en esta condición de seres humanos, mis amados hermanos, siempre vamos a cometer los errores que cometió Adán y que cometió Eva. Le echaron la culpa a uno, se fue echando la culpa al otro, y no solamente les bastó. Adán dice, la mujer que tú me diste. Este fue peor porque le echó la culpa a Dios y le echó la culpa a la mujer. La mujer le echó la culpa a la serpiente, y luego viene Dios y desata la gran maldición sobre la serpiente. Pero aún con todo eso, ¿qué fue lo que hizo el hombre y la mujer? En lugar de reconocer su condición, se cosieron hojas de higuera, y la higuera es figura de humanismo. O sea, en ningún momento reconocieron su condición, ni cuando se vieron desnudos, ni cuando Dios los confrontó. Y esos son los errores que tienden a cometerse dentro del matrimonio, cuando no se olvida el pasado y cuando el matrimonio no está cubierto por la presencia de Dios. Así que yo tengo que terminar, y que Dios tenga misericordia de nosotros y de nuestros matrimonios, porque si nosotros somos los que dirigimos nuestro matrimonio y nos comportamos sin la cobertura de la presencia del Señor, ¿qué le podrá esperar a nuestros matrimonios, mis amados hermanos? Probablemente lo mismo que le pasó al matrimonio de Adán y Eva, que no reconocieron sus errores, y como consecuencia de no reconocer sus errores, no honraron a Dios, que fue quien los colocó, quien fue quien los formó como matrimonio, y terminaron, mis amados hermanos, siendo desechados del huerto, el lugar en donde Dios los había plantado para que lo cultivaran, lo edificaran, y entonces el huerto se convirtiera en una expansión, y de esa forma llegara a vivir toda la tierra como Dios diseñó el matrimonio originalmente. Lamentablemente ellos no lo lograron. Ahora, con la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, supliquémosle al Señor que nosotros sí lo logremos dentro de nuestros matrimonios. Amén, amén y amén, mis amados hermanos.